Centra en cuanto a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de vulneración de derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Y en el caso de esta mañana, las instituciones participantes hicimos una exposición documentada sobre la preocupación de personas que han sido privadas de libertad, que no necesariamente están vinculadas a agrupaciones ilícitas y que algunas, incluso sus familiares, pues han denunciado el tema de malos tratos, o en el peor de los casos algunos son familiares de víctimas que han fallecido al interior de las cárceles sin que se haya generado el debido proceso. En ese sentido, también se han hecho llamados de atención al Estado salvadoreño para que se puedan hacer las investigaciones necesarias ante esta situación del contexto del régimen de excepción. Y por parte del sector de periodistas, que es el que represento, hacíamos ver también la preocupación de cómo en el último año se han realizado una serie de reformas legales que abren la puerta a la criminalización de periodistas, pero también la ausencia de investigación de casos que hemos colocado desde la asociación para pues poder investigar algunas de las situaciones que hemos enfrentado. Nos referimos, por ejemplo, al tema del espionaje, con el caso de Pegasus. Tenemos colegas que a veces son acusados digitalmente. Hemos tenido el tema de un periodista que recientemente salió de la cárcel, que no tenía un proceso de vinculación con estructuras criminales y que vivió en condiciones bastante infrahumanas. Entonces, lo que estamos pidiéndole al Estado es justamente que se abra el diálogo para poder analizar e investigar estas cosas que no deberían estarse ocurriendo, ¿no? Nos parece que es importante poder abrir y dialogar en ese sentido. Cristosal, lo mencionaba hoy en la mañana, al menos de las detenciones arbitrarias, que es el concepto que se utiliza, son un poco más de 6.000 casos los que han atendido más de una decena de organizaciones de derechos humanos. Para poder citar un ejemplo, en cuanto al dato de fallecido no lo tengo a la mano, lo puede consultar con Cristosal, pero es un poco lo que puedo mencionar en ese sentido. ¿Cómo ve de que ya se extendió al 16º prórroga del régimen de excepción? Algo que no cuadra en la narrativa del gobierno sobre el tema del régimen, y es que la instalación del estado de excepción se suponía como una medida extraordinaria ante el alto número, entre comillas, de homicidios generados por estructuras criminales. Se está hablando que en las prisiones hay más de 70.000 personas en prisión, ¿no? Y que supuestamente, si estamos hablando que todas esas personas supuestamente son pandilleros y supuestamente ya no hay homicidios, entonces ¿cuál es el sentido de seguir manteniendo a esas alturas, a más de un año, un régimen entre comillas de excepción? Porque ya no es un régimen de excepción. Tenemos que hablar de régimen, porque ya no es una excepción. Que se esté prorrogando constantemente, o sea, deja mucho que deber. Y lo otro, eso me parece que es algo de la narrativa que a nosotros no nos cuaja, como decimos en el buen salvadoreño. Y por otro lado es hasta cuándo van a seguir con esto, ¿no? Porque se supone que son medidas tan efectivas, ya deberían haber subsanado el problema. Y la pregunta es si también todo se va a basar con base en la represión, o qué otras medidas también están implementando integrales para solventar el tema de la violencia. Ya en el pasado hemos visto que las medidas represivas pueden en el tiempo, de forma temporal, generar una falsa expectativa de cambio, pero luego hemos visto cómo a veces medidas represivas, como tuvimos en el pasado, en el caso de las famosas manos duras o supermanos duras, lo que terminaba replicándose era que había más violencia, porque las medidas que estamos enfrentando deben ser abordadas, insisto, de forma integral. No estamos acá defendiendo a pandilleros, porque ese es uno de los discursos que quieren mencionar. En ningún momento estamos diciendo eso. Lo que estamos señalando es que en ese marco de medidas no se pueden estar atacando a personas inocentes y no se puede estar vulnerando el tema de derechos humanos, porque si no la pregunta sería, ¿en qué le diferencia el Estado de un pandillero? Si un pandillero mata diestra y siniestra y no rinde cuentas, más allá de que ahora en teoría los están supuestamente encarcelando, pero si el Estado ahora está criminalizando incluso a gente inocente, están muriendo personas en las cárceles y no se está investigando, ¿cuál es la diferencia entonces entre las medidas que está haciendo el Estado con lo que venían haciendo los pandilleros? Entonces yo creo que es necesario poder abrir el debate lejos de pasionismos políticos, porque acá lo que debe importar es eso, buscar la salida a un fin común, ¿no? Y dejar de ver también a las organizaciones de derechos humanos como una estructura enemiga del gobierno. O sea, yo creo que si de verdad queremos generar cambios en este país, la narrativa debe ser otra. ¿Su nombre? Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador.